¿Qué tal, amables amigos? Es un placer seguir compartiendo con ustedes el estudio del libro del profeta Daniel. Hemos dado inicio, por supuesto, en él haciendo una introducción al profeta, la manera en que Dios le llamó para cumplir ese gran ministerio que cumplió él. En esta ocasión vamos a iniciar estudiando la profecía del capítulo 2. Es una profecía cimiento en el libro del profeta Daniel. Al comprenderla, vamos a comprender todas las demás después, porque Dios a través de ella nos va revelando todo el acontecer histórico de una manera impresionante. En 228 palabras solamente, en esta profecía Dios revela 2600 años de historia antes que esta ocurra. Así que miren si no es importante estudiar esta profecía. Pero recordemos que las profecías, al estudiarla, tenemos que permitirle a la Sagrada Escritura que sean ellas su propio intérprete. Hay personas que toman las profecías y la interpretan a su manera. No, Dios ha revelado verdades que tan solo Él puede dar a conocer el significado de la misma. Por ejemplo, si recordamos las palabras escritas por el apóstol Pedro en la segunda epístola, el capítulo 1, versos 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada. Nadie puede interpretarle de acuerdo a su imaginación. Tenemos que dejar que Dios mismo se encargue a través del texto y contexto de la Sagrada Escritura que nos revele lo que Él nos quiso dar a entender. Por ejemplo, si vamos al libro del profeta Isaías, igualmente, allí en el capítulo 46 del libro del profeta Isaías, versículo 9 y versículo 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué tal? Dios se revela acá y dice que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no es hecho. Así que Dios en su omnisciencia conoce todo el desenvolvimiento histórico que iba a tener la humanidad. Y queremos ser claro esto, no es como algunos dicen, bueno, ya el destino está marcado. No es que Dios planificó que la historia se cumpla como se ha cumplido, no, sino que Él en su omnisciencia ve de antemano la película de las decisiones que van a tomar los individuos, las naciones, los monarcas, como en este caso vamos a ver, ¿verdad? Pero no es que Dios planifique que sea así. Por otro lado, tenemos allí otro texto también, en el mismo profeta Isaías, el capítulo 42, el verso 9, también leemos lo siguiente allí: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Palabras similares expresó Jesús cuando Él predicaba, y dice: estas cosas le escribo antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis que yo soy. Así que por lo tanto, al estudiar las profecías, estamos estudiando y reconociendo la omnisciencia de nuestro Padre, a quien tenemos que honrar y alabar, porque Él en su amor y misericordia nos hizo nacer, porque aunque nacemos todos débiles, pecadores y para morir también, pero el Señor Jesús vino para recuperar lo que nuestro primer padre Adán perdió, la vida eterna. Así que por lo tanto, en esta vida tenemos que aprender a comprender el glorioso plan que Dios tiene para nosotros. Y dentro de ese glorioso plan, Dios nos revela los sucesos de la historia para que estemos advertidos. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, engaña al mundo entero y él trabaja astutamente. Y aquellos hombres de Estado, monarcas y demás, que no quieran hacer lo que Dios manda porque Dios revela en su palabra
todo lo que se debe hacer para llevar adelante una nación, para atender las necesidades de los menesterosos, pero aquellos que tristemente no cumplen con su voluntad, algún día tendrán que confrontarse al Dios del universo, que dio bastante detalle para saber cómo debemos comportarnos. Allí mismo en Isaías, también el capítulo 45, el versículo 11, allí leemos también lo siguiente: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y cerca de las obras de mis manos. En el versículo 21 del mismo capítulo, proclamad y hacedlo, dice, acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios dice, justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Sí, amigo. Con esta introducción vamos a ir entonces al capítulo 2 del libro del profeta Daniel, y allí nos encontramos entonces nosotros con la primera profecía. Comienza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Nosotros sabemos que él comenzó a reinar conjuntamente con su padre en el 606, o sea que esto fue exactamente en el 604, ¿verdad? Cuando comenzó, cuando recibe este sueño que menciona acá. Babilonia, por si acaso recordando, había reemplazado al antiguo imperio asirio en la legendaria tierra de Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Allí están las ruinas de Babilonia. Y vamos a ver cuando estudiemos los detalles que Babilonia nunca más iba a ser reconstruida después que fue atacada y desmenuzada por los medos y persas, y bueno, todo el programa que hubo sucesivo a ello hasta el año 500 de nuestra era, y quedó totalmente en ruina. Y la Biblia decía que nunca más iba a ser reedificada. Y vamos a ver después, al finalizar esta profecía, ¿verdad?, en los varios temas que vamos a tener, qué estaba haciendo don Saddam Hussein con las ruinas de Babilonia antes que se desate la guerra en el Golfo Pérsico y Estados Unidos quede como la última potencia, que es lo que prácticamente las profecías también indicaban. Bueno, pero vamos a ir directamente a ver qué pasó. Después que el rey tiene ese sueño, dice el versículo 2 y 3, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, el rey había tenido un sueño, pero se había olvidado. Y entonces mandó a llamar, como dice acá, a los astrólogos, encantadores, caldeos, adivinos. Saben que en todas las cortes antiguas, los romanos, los cartagineses, todo ello, tenían pretendido futurólogos, adivinos, gente que descifraba sueños, enigmas, misterio, ¿verdad? Como hoy en día también ocurre. Son mucha gente de los estados que van a acudir, ¿verdad?, a las personas que les pronostican las cosas que van a venir, supuestamente desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, los astrólogos eran los contemporáneos, los que contemplaban, por así decir, los cielos y buscaban señales celestiales como medios de predicción para poder hacer comprender lo que iba a venir. Los encantadores, expertos en magia, conectados directamente con el trato de supuestos espíritus desencarnados. En la Biblia leemos que los muertos nada saben. Desde el mismo Edén, Dios le dijo a Adán: el día que coma vas a morir. Pero el demonio, camuflado en la serpiente, dijo a Eva: no moriréis. Y él se encargó de hacerle creer al mundo que los muertos siguen en otra dimensión y solo lo que aparece se materializa cuando es él y sus ángeles lo que engañan al mundo. Es tremendo lo que está ocurriendo. Bueno, ahí estaban toda esta gente. ¿Pero qué pudieron hacer ellos? Entonces dice el versículo 4... Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Él respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué les parece? El rey les dice: miren, ustedes
son los que supuestamente tienen que darme a entender esto. Yo lo olvidé al sueño. Si ustedes no me lo recuerdan y me dan el significado, será muerto y su casa convertida en muladares. 2 veces, 3 veces, si ustedes siguen leyendo el libro, ocurre exactamente lo mismo. Pero finalmente, ¿qué le dicen estos hombres? El versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Qué le parece? Y ellos reconocieron, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos no tenían contacto con el Dios de los cielos. Amigos, escuchen bien, en este mundo y en lo que está pasando en él, tenemos 2 fuentes de información, la divina, la de Dios, y la del príncipe de las tinieblas. No hay sociedad entre Cristo y Satanás. Si alguien no está con Cristo, está directamente con la potestad de las tinieblas. Y en todo este mundo, ustedes van a ver ahora, por ejemplo, vamos a ir a recorrer un poquito algunas de las páginas de la Biblia para comprender que Dios mismo, por ejemplo, Isaías capítulo 47, para que ustedes vean, allí, por ejemplo, se revela qué iba a pasarle a Babilonia. Dice, juicio sobre Babilonia. Entonces, desde el versículo 12 dice así: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerá. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de las llamas, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. ¿Qué les parece? Allí sale el signo del zodíaco, lo que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Todo esto, mis amigos, es obra del archienemigo Satanás. Y qué tremendo, ustedes saben muy bien cómo está la gente en el mundo. A ver, ¿de qué signo eres? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Saben, por ejemplo, en el libro a los Reyes, la segunda libro a los Reyes, el capítulo 23, el versículo 4 y 5, Israel se había corrompido. Dios los llamó Israel y le dio toda la luz de la verdad, pero ellos empezaron a tener deseo de adorar a los dioses falsos y muchas veces se corrompía Israel. Por eso Dios también los llevó al cautiverio. Primero los asirios castigaron a las 10 tribus de Israel, la hicieron casi desaparecer del mapa, y luego ahora los babilónicos también lo trajeron, ¿verdad? Porque ellos se habían corrompido. Pero aquí, en este texto que vamos a leer, fíjense en cómo sube un rey Josías. Era jovencito Josías, pero era un hijo de Dios. Fíjense en los jóvenes cuando Dios los llama, si no tienen que cumplir una gran tarea, como en el caso de Daniel. Y miren lo que hace el rey Josías con todas las corrupciones que habían puesto los reyes de Israel. Dice versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcía, y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Baal el dios sol, para Acera, la diosa luna, para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. ¿Qué le parece? Bien clarito, ¿verdad? O sea, mis amigos, ¿qué pasó con estos hombres allí? Dios había instruido al pueblo de Dios que cuando ellos entran a las tierras de Canaán, por ejemplo, si nosotros vamos también al libro de Deuteronomio, el capítulo 18, allí también el Señor da instrucciones que ninguna de estas prácticas debían hacerse. Del versículo 9 en adelante, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que haya en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas, y por estas abominaciones Jehová dio hecha estas naciones de delante de sí. O sea, abominación significa maldecir o condenar. Así que por lo tanto, mis amigos, ¿por qué estos sabios no pudieron hacer nada de eso? Justamente porque eran instrumentos del diablo. Ahora, volviendo al libro de Daniel, ¿qué ocurrió? Como se mandó a matar a los sabios de Babilonia, dice el versículo 13 del capítulo 2, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arió, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió hablar con el rey, que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué les parece? Que un súbdito del rey, un esclavo que estaba allí, pero bueno, estaba en la corte real, que venga y le diga al rey que por favor dame tiempo. En ese tiempo, cuando un rey daba una orden, amigo, no había quien no la cumpla. Pero ¿por qué el rey ahora se habrá quedado sorprendido cuando Daniel le habla y le dice? ¿Se acuerdan del tema anterior? Hemos visto que cuando estos jóvenes llegaron a la corte de Babilonia y el rey los probó en sabiduría, lo encontró 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. La lógica pregunta es, ¿y por qué el rey no le consultó a ellos primero y por qué le consultó a los otros? Bueno, van a ver ustedes, cuando sigamos avanzando en este estudio, que ese sueño vino de parte de Dios al rey. Y así como Dios hizo que se olvide del sueño, hizo que se olvide de estos jóvenes. ¿Para qué? Para dejar una información clara en las Escrituras, para darle oportunidad a los instrumentos de Satanás, para que queden chasqueados y no puedan hacer nada cuando se trata de algo que Dios revela. Y una vez que ocurre esto, entonces recién Dios introduce al profeta. Por eso el rey se habrá quedado sorprendido. Uy, a estos muchachos yo no lo consulté. ¡Qué tremendo! Así que recién despertó el rey a la realidad. ¿Y ahora qué hizo Daniel? Ya para terminar esta parte, porque esta profecía la vamos a ver en 3 o 4 secciones, porque es amplia, y como yo sé que algunas personas que estarían conectadas capaz estudiaron esta profecía, pero hay muchas personas que no. Yo personalmente cuando estudio con alguna familia, alguna persona, necesito por lo menos 1 hora 15, 1 hora 20 para explicar toda esta profecía, todos los detalles históricos. Así que para no hacerlo largo y cansador para muchos que trabajan y tienen poco tiempo a veces para conectarse, vamos a hacerlo corto, pero vamos a hacerlo en varias partes. Terminemos sencillamente con lo que Daniel hizo. Dice el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Dios al Dios del cielo. Vamos a quedarnos acá nomás. En el próximo tema vamos a ver la bendición que Dios le da a Daniel, el conocimiento y el reconocimiento que hace Daniel sobre cómo Dios, en su omnisciencia, sabe todo y a la vez cómo Él tiene control también de las cosas que ocurren en el mundo, como Él quita y pone reyes, como Él da la sabiduría a los sabios, todas las cosas que Dios hace para ir canalizando las cosas sin alterar el libre albedrío de cada uno. Si algunos quieren actuar mal, bueno, recibirán el castigo que merecen sus actos. Pero si alguien obra el bien, Dios también le dará la recompensa en su debido momento, si han sido fieles al ideal del cielo en esta tierra, mientras guardamos y esperamos el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos seguimos conectando con esta profecía.